Buenas noches, vamos a iniciar nuestra sesión de la semana 3 de Arte Moderno y Contemporáneo de Interiores. Entre el contenido que vamos a revisar en esta sesión están las tendencias de la arquitectura contemporánea, la posmodernidad, semiótica y arquitectura, estructuralismo, postestructuralismo y deconstructivismo, fenomenología, neomodernismo, high-tech y experimentación radical. Vamos a empezar con las tendencias de la arquitectura contemporánea. Surgen poco a poco nuevas corrientes en la arquitectura, las cuales en su mayoría se presentan como reacción a la arquitectura moderna. Otras más retoman valores fundamentales de ella, aunque ajustándose a las capacidades tecnológicas presentes. Vamos a empezar a hablar del posmodernismo. Uno de los primeros campos en donde se empezó a hablar de posmodernismo fue precisamente en la arquitectura, y a partir de aquí se amplió hacia otros fenómenos contemporáneos. La arquitectura moderna, como buen reflejo de su sociedad, enfrentaba también una crisis que se agravó al terminar la Segunda Guerra Mundial. En Europa fracasaba la ciudad funcional y se enfrentaba a la reconstrucción de las ciudades, en la que se realizaron interminables bloques de viviendas monótonos y que se erigieron apresuradamente, agravando además las tensiones sociales y raciales de la posguerra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, termina la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, y se empieza a dar este tipo de construcciones funcionales, construcciones inclusive algo lúgubres, algo pues sencillas, y por ello es que más adelante va a venir la reacción del posmoderno. Surge una crítica que responsabiliza el funcionalismo del movimiento moderno por los desastres urbanos del siglo XX, como resultado de situar a la tecnología como valor supremo, sin observar el riesgo tecnocrático y económico. El movimiento moderno se comenzó a asociar con las peores prácticas del capitalismo, burocracia y totalitarismo. ¿Qué quiere decir? Bueno, totalitarismo, que todo el poder lo tenga una persona, que el pueblo está oprimido por esa persona, el capitalismo, que todo es dinero, que pues el que más tiene es el que más vale. Ese tipo de cuestiones que se empezaron a dar, que bueno, la gente venía desgastada anímicamente por la Segunda Guerra Mundial, los destrozos de los edificios de sus ciudades, los destrozos familiares de la gente que se perdió en la guerra. Van a ser muchos ingredientes que van a permitir que, bueno, surja el posmodernismo. Robert Venturi, arquitecto precursor de la posmodernidad, cuestionó en un libro publicado en 1966 las bases ideológicas del movimiento moderno, destacando las incongruencias entre los planteamientos de la arquitectura moderna y las reconocidas obras de la arquitectura que se han creado a lo largo de la historia. Robert Venturi fue el primer representante y gran erudito del posmodernismo. En su libro Complejidad y Contradicción, que hace el arquitecto en 1966 ese libro, y en la casa que proyectó para su madre en Filadelfia en 1965, se propuso hacer una arquitectura altamente simbólica con distintas capas de significado, apoyándose en referencias históricas y literarias. Esta es la imagen de la casa que hace el arquitecto Robert Venturi, se la hace a su mamá. Es una historia pues bastante curiosa. Al principio Robert Venturi no tenía obras, no tenía proyectos, y su mamá pues ya también un poco desesperada le dijo: hijo, yo voy a ser tu primer cliente, te voy a dar dinero para que hagas mi casa. Y pues Robert Venturi se anima a hacer la casa de su mamá, entonces es como, tiene bastante pues fuerza esa obra por lo que significa. Y bueno, también algo que va a hablar, como ustedes pueden observar aquí en ese posmoderno, es que se va a permitir jugar con las formas, ser un poquito más lúdico, un poco más juguetón con la arquitectura. Venían ellos de las guerras que habíamos visto, venían ellos del funcionalismo y de las cajas,
Entonces Robert Venturi va a cuestionar mucho ese estilo del funcionalismo y va a decir, bueno, ¿y por qué todos tenemos que estar uniformados y hacer un cajón y hacer todo esto como se hacía en el funcionalismo? Entonces Robert Venturi viene con sus propias ideas, que es el posmodernismo. Con el surgimiento del posmodernismo, los arquitectos se sintieron liberados de tener que cumplir con la educación moderna, la cual veían como plana, rígida y aburrida. Regresan valores como la complejidad formal, el color y la ornamentación. El concepto de ornamentalismo se refiere a la aplicación de capas de significado a un edificio con referencias familiares al usuario. Estas referencias pueden venir en la forma de elementos decorativos, grecas art déco, cornisas, frontones, columnas o de principios básicos de ordenamiento, acomodo de cuerpos, uso de principios geométricos, simetría, manejo de ejes, esquemas de composición. Esto es posmoderno, es también, aparte de la obra de Robert Venturi, esta otra sería posmoderno. Esto es Piazza de Italia, está en Nueva Orleans y es del arquitecto Charles Moore de 1978. Es una arquitectura, como ustedes pueden ver, inclusive pudiera parecer historicista, como que hace sus remembranzas del pasado, las columnas griegas o romanas, todas esas cuestiones como que retoma, pero permite usar el color. Es algo que también, como les comentaba hace rato, es una arquitectura un poco inclusive juguetona o lúdica, porque va a permitirse hacer cosas que el funcionalismo no se dejaba. El funcionalismo era la pureza extrema, las cajas blancas, las cajas de cristal, y aquí el posmodernismo sí se permite que venga la pintura, sí se permite que vengan ciertos elementos. Esa es otra imagen del mismo espacio. Y aquí tenemos el edificio de AT&T y el otro es PPG. Son también edificios que se podrían llamar de esta corriente. Son inclusive pues posmodernos y son esos edificios que pese a que en ese momento estaban las cajas, ellos quieren hacer algo diferente. Tenemos el edificio Portland de Estados Unidos del arquitecto Mitchell Graves. También podríamos catalogarlo como posmoderno. Y es un edificio, bueno, que se permite el uso de colores. Aún así hay elementos bastante respetuosos, hay simetría, hay elementos que están a las mismas distancias, hay un ritmo, hay una repetición, hay ciertos elementos ahí que nosotros podemos ir observando, pero sí se permite el juego de color, ciertas cuestiones que el movimiento moderno, el movimiento internacional o el funcionalismo no se permitía. Este también es un edificio que se podría llamar de este estilo, es del arquitecto James Stirling, de 1977 a 1984, él construye el edificio, esto en Alemania. La inclusión de referencias neoclásicas explícitas como la cornisa confirma la tendencia de Stirling a la monumentalidad, pero se trata de una monumentalidad postmoderna. Los colores llamativos introducen un elemento populista en la compleja combinación de referencias culturales. Es decir, tenemos aquí nosotros algunos elementos también, como les decía, lúdicos, algunos colores. Tenemos ahí las cornisas, que sería la cornisa griega o romana, la está retomando él, pero traduciéndola al momento que él le toca vivir en los años 70, 80, y él hace un zigzag ahí con vidrios o policarbonatos, con algún elemento ahí en la parte de arriba de la entrada. Entonces, pues es un poco más permitirse jugar. También tenemos el instituto, voy a revisar lo que dice acá Erasmo, dice se consideran los edificios de un estilo por ser creados en la misma época o solo por las características. Podemos tener los dos, los dos, las dos opciones, que nosotros, sobre todo, más bien sería por las características. ¿Por qué? Porque luego nosotros llegamos a tener distintos estilos en ciertos años parecidos. Como vamos a ir viendo el día de hoy, hoy se van a ver muchas tendencias, pero sí todas responden sobre todo por las características. Porque si habláramos de arquitectura contemporánea y quisiéramos todo echarlo en el mismo cajón de arquitectura contemporánea, pues en realidad es como un trabajo bastante flojo, ¿no? En realidad, dentro de nuestras arquitecturas recientes hay muchos estilos. Lo que sí también les puedo, ahorita aprovechando lo que me comentó su compañero, es que
También algo que les voy a decir es, no hay que ser tan rígidos con los estilos, de que si este edificio, por ejemplo, aquí aparece como postmoderno, pero acabo de revisar una tarea de una compañera de ustedes que ya me hizo el envío y me lo mostraba como high-tech. Hay veces que podemos andar entre dos estilos. Es muy difícil luego ser tan categórico y decir, es que ese edificio forzosamente es postmoderno o forzosamente es high-tech. Hay veces que sí pueden andar entre dos. Aquí tenemos nosotros que es el Instituto del Mundo Árabe de París, del arquitecto Jean Nouvel. La fachada está construida por diafragmas sensoriales informatizados y dinámicos, versión tecnológica de celosías árabes. Aquí no se observa tanto, en la que sigue me parece ya están los acercamientos. Y bueno, tenemos nosotros aquí esto, ¿no? Estos son como unos diafragmas. Y tenemos aquí, esto se van cerrando y abriendo conforme es el clima. Entonces, ahí podemos observar cómo algo que tenemos nosotros de la celosía árabe, que es algo antiguo, podemos meterle tecnología y podemos traerlo ya a otra época. Es algo que es bastante curioso y que podríamos dejarlo acá como postmoderno o dejarlo como high-tech. High-tech significa alta tecnología. Ahorita vamos a irlos viendo. Esta es semiótica y arquitectura. Vamos a ir viendo qué es esto de la semiótica. La definición de semiótica se puede entender como la ciencia que estudia todos los fenómenos de la cultura como sistema de signos. La semiótica involucra la cooperación de tres elementos, el signo, su objeto y su interpretante. Para poder analizar e interpretar los signos de un lenguaje arquitectónico se requiere conocer el contexto en el que se erige el edificio, época, creencias y valores, ya que el mensaje puede ser muy diferente si se analiza desde un tiempo diferente. También llega a pasar en esos significados que nosotros le demos a la arquitectura, es muy diferente lo que pensamos nosotros ahorita en 2021 que lo que pensaban en 1921 o lo que se pensaba en 1821. Por ejemplo, una cuestión sencilla, la gente que vive en Campeche y en Mérida, que todavía tienen ellos muralla. Yo, en mi caso, un servidor vive en Veracruz. En Veracruz se tiró la muralla. Y acá, ¿pero por qué? Porque en el momento en el que se hizo esta tirada de muralla, era porque Veracruz quería hacer, aparentemente, bueno, recibir la modernidad, ya no estar en un lugar cerrado por la muralla. Pero actualmente habemos quienes decimos, es que si existiera la muralla, se vería muy bonito, hubiese sido algo turístico que hubiese tenido Veracruz, y es algo con lo que otros lugares, como les decía, Mérida sí cuenta o Campeche sí cuentan con eso, y bueno, allá a lo mejor lo que fue más importante era que el respeto al pasado. Acá Veracruz lo que quería era ver al futuro, pero fueron visiones diferentes y fueron decisión, en el caso de Veracruz de tirar la muralla fue en 1880 y tantos, cuando se decide tirar, y fue un pensamiento que estaba rondando en la cabeza de la gente de esa época, que quería irse a la modernidad. Entonces, pues con los ojos de ahorita de 2021, luego no podemos criticar lo que se hizo hace muchos años. Vamos a ir viendo ahorita otras cuestiones. Toda la arquitectura tiene un sistema de signos a interpretar. Su concepto, sus espacios, sus elementos constructivos, ornamentales, su diseño y su función como espacio habitable y transitable. La arquitectura postmoderna de los años 60, 70 y 80 utiliza la semiología, la teoría de la comunicación o la lingüística estructural. Ejemplos de esto pueden ser muchos centros comerciales, los edificios de Disney World, las imponentes edificaciones luminosas de Las Vegas, entre muchos otros. Esto de semiología también va conforme a edificios que nos quieran decir algo. También yo pongo aquí estas imágenes, eh, por ejemplo, esta es la Torre Pantalón en México, en CDMX, y es muy chistosa la semiología. ¿Por qué? Porque a pesar de que a lo mejor el nombre sea otro, desconozco cómo se llame, la gente ya lo visualizó como Torre Pantalón por la forma. Entonces va mucho de eso, la gente relaciona mentalmente con las cosas. También aquí tenemos este otro, Team Disney Building, que sería pues la semiología. A pesar de que están estos elementos como grecolatinos, pero está muy chistoso, muy curioso que los enanitos son los que están sosteniendo como si fueran ellos atlantes. Entonces, pues es una forma de querer darle un mensaje a la gente, como si fuese algo, pero recordar que es para niños y también algo a lo mejor como clásico. Por ahí debe andar el mensaje.
Entonces, estos son la semiología, cuando un edificio quiere transmitir algún mensaje. Este también me parece a mí súper icónico, es el servilletero del TEC de Monterrey. Por más que el arquitecto luego explique que se basó en los hemisferios izquierdo y derecho para hacer el edificio y no sé qué tanta cosa, realmente los estudiantes, la gente le llama el servilletero. Entonces, mucho va la semiología con eso, con lo que nuestra cabeza asocia con las cosas. Estructuralismo, vamos a ver otro estilo. El estructuralismo es un movimiento en la arquitectura que tiene su base en el estructuralismo filosófico, el cual se basa en el estudio de las estructuras de los objetos, observando sus partes no aisladamente, sino como un todo, y la relación entre esas partes y portadora de significado. El estructuralismo surge en Europa en la década de los 60, paralelamente al posmodernismo en Estados Unidos, y enfocándose no solo en la arquitectura, sino ofreciendo una integración con el urbanismo. De ahí que todos los proyectos estructuralistas sean propuestas integrales de conjuntos habitacionales en diferentes formatos. Aquí menciona Germán el edificio en forma de lavadora en Santa Fe. Efectivamente, edificios que la gente ya lo asocia con alguna forma. Inclusive hay otro que está en Brasil, que también lo hizo el arquitecto Oscar Niemeyer, y me parece que es como el parlamento de allá de Brasil, y también la gente lo asocia pues con unas cajas de cereal y un plato. O sea, son cuestiones como que bastante chistosas o curiosas, pero sí es como relaciones que hacemos. Aquí tenemos que Van Eyck planteaba que el objetivo era identificar patrones sociales y de comportamiento, las formas y los espacios de un edificio, aunque por fuerza tenían que adaptar una forma física concreta, debían fomentar antes que entorpecer la interacción social, y su expresión estética era algo secundario. Aldo Van Eyck es uno de los precursores del estructuralismo y su trabajo principal se realizó en Holanda. Esa es una imagen de estructuralismo también, algo que les puede apoyar tanto con esta exposición como con la tarea que se les voy a explicar al final. Es el libro que les envié la semana pasada, Ismos para entender la arquitectura. Revisen ahí se los envié como foro, me parece. Ahí está, descárguenlo y guárdenlo, les va a servir mucho para la actividad de esta semana. Esto es estructuralismo. El estructuralismo también puede hablar, por ejemplo, de qué forma se pueden relacionar las estructuras sociales. Entonces, ahí tenemos a la gente como en unas terrazas, y hay una parte donde pueden ver a una zona común que está abajo. Entonces, ese tipo como de interacciones, a lo mejor también podríamos tener como un tipo de estructuralismo en algunas plazas comerciales, podríamos manejarlo de esa forma. También está este estructuralismo aplicado, por ejemplo, en el urbanismo, que se vean los elementos pues como si fuesen como legos, cómo van conformando una unidad más grande. También podemos llamar de esa manera al estructuralismo. Esta es una urbanización del estudio Atelier 5. Entonces son ahí unas casas que, bueno, en conjunto van formándote como un complejo. Aquí tenemos urbanización de Piet Blum. Tenemos aquí pues como todos estos techitos pues como que configuraran algo, ¿no? Entonces pues también podríamos nosotros llamarle estructuralismos inclusive a ciertos fraccionamientos que se vean articulados, que se vea como un orden, como una unión, como que quieren formar algo. Puede llegar a servirnos esto como estructuralismo. Este otro es el distrito urbano en Rotterdam de Piet Blum, y pues bueno, también es como edificios fuera de serie, también quizá bastante extraños para nosotros, pero también habla de la estructura. Hay unos temas que se llaman módulos, supermódulos, y pues es eso, ¿no? Ir formando con módulos un módulo mayor, como si fuesen estas cosas como células que se van ahí congregando y formando algo. De eso va también el estructuralismo. El postestructuralismo y deconstructivismo. Estos movimientos arquitectónicos surgen como reacción al movimiento moderno, a sus componentes formales y conceptuales. El postestructuralismo utiliza formas que parecieran no tener una estructura definida, son agresivas con volúmenes ladeados, como una clara reacción a la ortogonalidad del movimiento moderno. Estos serían ejemplos del postestructuralismo.
Dice como volúmenes ladeados, como chuecos, como si nosotros hubiésemos agarrado una navaja y hubiésemos hecho una escultura y ahí cortado algunas piezas y hubiésemos deformado algo. Podemos también catalogarlo así como postestructuralismo. De hecho, también lo que les comentaba al inicio a su compañero Erasmo era precisamente esto, que por ejemplo, tenemos aquí a la derecha lo de Frank Gehry. Frank Gehry lo podemos catalogar como acá con postestructuralismo, como también es arquitectura orgánica o también de constructivismo. Entonces, hay veces que ciertas cuestiones nos pueden caber en varias tablas, en varios estilos. El otro es el edificio está en Tokio, es de Peter Eisman, el arquitecto, y vemos cómo están las ventanas como chuecas, como disgregadas, como una cuestión así dislocadas, y formaron estos edificios. Entonces, eso podría ser postestructuralismo. La deconstrucción busca, según Calduch, alcanzar los siguientes objetivos: romper la forma pura, coherente y unitaria, características de la arquitectura más representativa del movimiento moderno, y para ello utiliza formas eclécticas, mezcladas de manera violenta. Tenemos pues ahí la imagen, ¿no? Si todos los edificios son todos rectos, ortogonales, pues yo vengo a querer ser diferente. Entonces, esta deconstrucción también podríamos, este postestructuralismo también lo podemos relacionar mucho con el estilo deconstructivista. Atacar la imagen visual estable, coherente, equilibrada, mediante formas inestables, incoherentes, disgregadoras, dispersas, contradictorias, mezclas azarosas de valores formales, ajenos, entre sí o distintos. Pues evidentemente aquí, a pesar de que tengamos un contexto de edificios rectos, vengo yo con la obra y quiero hacer esto con curvas, con paredes inclinadas, con cuestiones pues chuecas, cuestiones así giradas, rotaciones. Entonces, pues es eso, ¿no? Tratar de ser completamente diferente, ser disgregador, ser disruptivo, venir con pues un contenido muy diferente en tu proyecto. Desafiar los valores de la armonía de ciudad o conjunto o entidad propia, de permanencia, apartando imágenes efímeras, cambiantes y casuales. Evidentemente, pues aquí es otra imagen también del arquitecto Frank Gehry. Entonces, las obras como el Museo Guggenheim de Bilbao, que es pues pueden servirnos también pues para ilustrar esto. Y aquí está la imagen ya más en grande, el Museo Guggenheim de Bilbao. Aparte del estilo y de hablarles ahorita del estilo, les puedo comentar que este edificio fue icónico y aparte hizo que la actividad económica pues, se reactivara. Esa zona ahí en Bilbao era pues ocupada por gente pues maleante, por gente que no tenía ningún oficio ni beneficio, y de repente viene el arquitecto y hace este museo, y pues va a ser ahora un punto icónico de ahí de Bilbao, de España, y la gente pues ahora asiste a este museo, es muy bello, la gente quiere ir al museo, y pues automáticamente cambió hasta el uso de la gente, ¿no? Ya la gente a lo mejor que antes estaba por ahí, pues ya mejor se metió al deporte o a la cultura o algo. Entonces, pues sí, un proyecto puede llegar a generar mejoras. Inclusive hay un término que se llama acupuntura urbana, que luego lo vemos en urbanismo, y precisamente es eso, como con un pinchazo, así como la acupuntura que es de los chinos, que son esas personas que luego se ponen agujitas en la piel y que nos alinea todo y todo eso. También podemos nosotros a nivel urbano hacer una mejora en una zona y a partir de un pinchazo y hacer una pequeña mejora, la actividad económica se reactiva, la gente deja de delinquir, empieza a dedicarse entonces ahora sí al arte o al deporte. Entonces es un tema bastante interesante. Aparte de que les cuento el estilo aquí por la materia de arte, también se los cuento por el tema de urbanismo. Aquí tenemos el mismo Museo Guggenheim de Bilbao, obra de Frank Gehry, ocupa un software de la industria aeronáutica llamado CATIA. El edificio atrae un gran flujo de turistas, transformando la economía local. Es un extravagante diseño escultórico y un espléndido espectáculo. Está revestido de láminas de titanio. Aquí desafortunadamente luego también pasa que las obras del arquitecto se ven a los 2, 3 años ya luego envejecidas porque ocupa mucho metal. Entonces, pues bueno, viene el óxido, vienen ciertas cuestiones allí, lluvias, arro, cuestiones que se le van pasando ahí a los edificios, pero lo que sí podemos destacar es que son edificios pues icónicos, son edificios que la verdad pues llaman mucho la atención. Y el software que ocupa es CATIA, es decir, pues él, para hacer estas curvas, a él no le sirve AutoCAD, ni Revit, ni SketchUp, ni nada de nada. A él él tiene su propio software que se llama CATIA y con ese puede él construir estos edificios.
Tiene el Museo del Vino Marqués de Riscal, también del arquitecto Frank Gehry, y pues retoma el tema del color, el color vino, el vino espumoso, y ocuparlo pues para este Museo del Vino, y pues esas formas, ¿no? Completamente pues llamativas. Vamos a ver ahora la fenomenología. La arquitectura de los últimos tiempos ha otorgado de manera cada vez más significativa importancia a los sentidos, a la percepción y a la experiencia humana. La fenomenología en la arquitectura considera muchos aspectos del diseño y del entorno, apoyándose en conceptos y en un discurso de sus formas, manejado adecuadamente para que el resultado sea capaz de producir determinadas sensaciones que se desean crear o acentuar. Bajo esta premisa, las expresiones arquitectónicas que más destacan son las obras realizadas por Stephen Hall, Glenn Murchut, Peter Zumthor, Elizabeth Diller, Ricardo Scofidio, Todd Williams, Billy Tsien, entre otros. Si revisan también, más adelante que les voy a decir la tarea, que va a ser precisamente sacar imágenes de los estilos, revisen los apuntes para que para que ustedes puedan tener el contenido. Aquí tenemos todos los arquitectos que entran dentro de este estilo. Entonces, pues ahí sería buscar algunas imágenes de obras de ellos. Tenemos la Casa Danzante en Praga de Frank Gehry. La gente asocia el edificio con la pareja Ginger y Fred, actores de películas de Hollywood. Es decir, hace rato veíamos a Frank Gehry en otro estilo y acá también lo volvemos a ver. Puede ser que obras de Frank Gehry clasifiquen inclusive para dos estilos. Y si ustedes observan, bueno, ya cuestiones visuales, está esta pareja de Hollywood que ellos hacían películas. Se dice que, bueno, el edificio más curviado es la mujer, el edificio más recto de la derecha es el hombre, el de la izquierda es la mujer. Y pues también es esta parte pues, de venir y cambiar el contexto, ¿no? También tenemos este otro edificio que también se llama Ciota 44, se hizo en el 2008 del arquitecto Daniel Libeskind. Entonces podemos ver obras de él que nos permitan aportar más para estos estilos. Interior de la capilla San Ignacio de Loyola de 1997 y el interior del Museo de Arte Contemporáneo de Helsinki de 1998. Es esa fenomenología que te produzca emociones, sensaciones. Entonces, pues bueno, ahí tenemos todo un panorama de arquitectos. Será cuestión de que los vayamos buscando para tener las imágenes. Aquí tenemos Casa Simpson Lee de Blue Mountain, está en Sydney de 1988. Es el arquitecto Glenn Murcutt. Esto que es el Hotel Termas de Valls en Suiza del arquitecto Peter Zumthor. Son unas termas, es un espacio para bañarse y pues la fenomenología a todo lo que da, ¿no? La luz natural, los colores, la relajación, provocarte emociones. Entonces también podríamos considerar estas obras de Peter Zumthor en ese estilo. Tenemos el corredor ecológico Highline en Manhattan, que se hizo de Elizabeth Diller y Ricardo Scofidio. Lo que les comentaba, dentro de los arquitectos que podemos ir buscando, allí podemos encontrar obras de ellos. Y bueno, es un corredor también bastante llamativo. Si podemos ver, está en la planta alta y ahí se generan espacios de convivencia, una terraza. Son proyectos que pues no vemos nosotros acá y que podrían servirnos de utilidad para nosotros, ¿no? Vamos a ver ahora neomodernismo. Al final del movimiento moderno surgieron intentos para salvar la tradición de esta arquitectura, con el fin de prolongar y ampliar sus cualidades expresivas. En esta búsqueda aparecen diferentes posturas para esta reivindicación. Todas coinciden en que lo necesario era renovar sus postulados. ¿Qué quiere decir ese neomodernismo? Sobre todo, fíjense, ahí les voy a comentar más esto. Luego muchas veces tenemos algunas palabritas que dicen mucho modernismo ahí en las lecturas. Yo recomiendo más que se hable de moderno. ¿Por qué? Porque modernismo fue lo que hizo Antonio Gaudí y eran esas cosas que vimos del Art Nouveau. Eso era el modernismo, las líneas curvas. Yo lo menciono más como neomoderno. ¿Por qué? Porque lo moderno fue con Le Corbusier y con Mies van der Rohe y la funcionalidad y todo esto que nosotros hemos visto, Walter Gropius, todos ellos, que la forma sigue la función, que menos es más, todo ese funcionalismo. Entonces, ¿cuál va a ser el neomoderno? Bueno, el neomoderno es otra vez retomar esos postulados, otra vez querer como que salvar ese estilo
Y aquí aparece el arquitecto Peter Eisman, desarrolla una arquitectura que recuerda mucho las primeras obras de Le Corbusier. Entonces, pues Peter Eisman nace muchos años después de Le Corbusier, se inspira en lo que hacía Le Corbusier en la época del moderno, y viene él a hacer esto que sería neomoderno. Entonces, son estas cajas otra vez, pero bueno, con los conceptos de Peter Eisman. Peter Eisman es un arquitecto muy bueno, también fue muy teórico, hizo muchas maquetas, tiene libros y aparte habla mucho de conceptos de diseño, de elementos salientes, entrantes, ritmo, repetición, en fin, velocidad, algunos conceptos que él retoma en sus edificios. Se retoma principalmente el valor de la funcionalidad, ahora adaptándose a las necesidades del tiempo presente. También se conserva la simpleza de las formas libres de ornamentación. Es decir, pues bueno, se despoja de todo lo decorativo, respeta esa parte de la arquitectura moderna. Y estos edificios podríamos catalogarlos como neomodernos. Ese es High Art Museum de Atlanta, del arquitecto Richard Meyer. Hace énfasis en la pureza formal, combina elementos ortogonales con formas irregulares. Podemos ahí jugar con algunos elementos pues también puristas, funcionalistas. Son ahí elementos, volúmenes puros, y ahí hay elementos pues blancos que van teniendo elementos similares al moderno, a la pureza de la forma. También tenemos este otro, que es la Casa Hoffman, que se hace entre 1966 y 67, imagínense en los años 60, y en Nueva York, del arquitecto Richard Meyer. Y también es bastante interesante estas imágenes, como son como si fuesen ahí algunos volúmenes, le hago unas sustracciones, le quito elementos, le agrego, juego con ahí algunos volúmenes, y esto podríamos llamarlo neomoderno. Son también pues elementos puros. También otro es la casa en Old Westbury de 1969-1971 de Nueva York, del arquitecto Richard Meyer. Yo creo que igual, si ustedes buscan obras del arquitecto Richard Meyer, les va a servir para ese capítulo de neomoderno. También tenemos otro, aquí el arquitecto Michel Graves, casa Hanselmann de 1977, está en Indiana, Estados Unidos. Y bueno, tenemos ahí un elemento inclusive llamativo, lúdico, juguetón, como le decíamos, que es en este puente haber hecho este cambio con este elemento amarillo. Es algo que se ve pues un poco divertido, es algo en lo que te permitiste jugar con la obra, que no fuera tan rígida, tan formal, y pues retoma la parte moderna, la pureza de las formas, las cajas blancas, todo esto sería el neomoderno. Inclusive se ve muy bien, tiene una escalinata, subes, caminas ahí un pasillo y te conecta con el edificio. Tiene ahí algunos elementos, a lo mejor recordaríamos mucho obras de Le Corbusier, como la Villa Savoy, como algunas casas que hizo el arquitecto, pero pues en general nos permitiría relacionarlo muy bien con lo de él, ¿no? Tenemos aquí, bueno, las imágenes, los acercamientos de la obra del arquitecto, cómo juega con los volúmenes, lo que he comentado bastante de los salientes y entrantes, sustraer formas, agregar formas. Son ahí algunos elementos que tiene este neomoderno. Es ese retomar otra vez la obra moderna que ya había existido antes. Y ahora vamos a ver el high-tech. El high-tech significa en español alta tecnología. Ese término high-tech está en inglés. Y bueno, la confianza en la tecnología y el progreso existentes en la visión moderna es una de las características que permanecen de la arquitectura moderna y en el mundo contemporáneo a través del high-tech. Formalmente, esta tendencia se caracteriza por dejar visibles elementos estructurales e instalaciones, los cuales toman ahora el papel protagónico del diseño, aludiendo a una tecnología de punta. Se utiliza mucho el vidrio, el acero inoxidable y acabados metálicos similares. Es decir, si ustedes han visto algún loft, este tipo de construcciones industriales, pues van acorde a ese estilo que vamos a ver del high-tech. ¿Por qué? Porque va a dejar el cableado, va a dejar las tuberías, va a dejarnos ahí los elementos expuestos, los ductos del clima. Tenemos aquí una imagen de Archigram, igualmente influyente en su enseñanza y su diseño gráfico, aunque vio frustrados sus intentos por llevar a la práctica sus proyectos, fue el grupo Archigram. Apuntaban a una arquitectura imaginativa y llena de nuevas posibilidades. Fue un grupo de arquitectos en los años 60 que dibujaban cómics desde edificios y pues hacían estos, por ejemplo, la imagen se llama Walking Cities, o sea, ciudades caminantes,
y pues era prácticamente pues como si ellos estuvieran viendo tipo a los supersónicos o tipo cosas así, cosas que a lo mejor ya estaban pues futuristas. Entonces, pues es lo que ellos van a tratar de hacer en sus cómics. Evidentemente, estas no se llevó a la obra, no se llevó a construcción, pero ellos se imaginaban, bueno, y si los edificios caminaran, si se pudiera hacer esto. Entonces, yo creo que por ahí algunas películas, a lo mejor de ciencia ficción que hayamos visto, retomen esto. Tenemos el Centro Pompidou de París, obra de Renzo Piano y Richard Rogers, de ellos dos, son arquitectos. Es un museo de arte moderno, es la máxima representación del high-tech. La fachada es un confuso laberinto de conductos de aire eléctrico, etcétera, codificados por colores y escaleras envueltas en plexiglas. Este material es como plástico, el plexiglas, de ese material están hechas esas escaleras. Y bueno, este edificio inclusive son piezas móviles. Este edificio se podría desarmar, pero a la gente allá en París les ha gustado el edificio y no ha habido necesidad de que lo desarmen, ya quedó como un museo y es la máxima representación del high-tech, de la alta tecnología. Es aplicar tecnología, es estos elementos prefabricados, haber hecho esta construcción, dejar elementos expuestos, inclusive tiene más tuberías de distintos colores. Por ejemplo, puede ser que tengan tubería azul a lo mejor y para el agua, tuberías rojas o naranjas para lo que lleve gas. Cada tubería tiene un color y pues para ellos es importante ese juego de colores y que de este aspecto industrial. Es otra imagen de 1977, de la obra de los arquitectos. Y otra obra también que entraría dentro de High-Tech, el Centro Sainsbury de Artes Visuales de Norman Foster. Si ustedes visualizan obras del arquitecto Norman Foster, les va a dar un abanico muy amplio de lo que es High-Tech. Tenemos aquí el Reichstag, fue inaugurado en 1894 como sede de los parlamentos del Tercer Reich. En 1990 se comisionó a Norman Foster la remodelación de los interiores con estilo nuevo, pero respetuoso, y coronó el edificio con una magnífica cúpula de cristal. Pues fue algo bueno que hizo el arquitecto Norman Foster. ¿Por qué? Porque es un edificio que era, pues para empezar, de la época de nazi, de Hitler, pero era un edificio que no tenía esa cúpula. Entonces, inclusive hasta podríamos, si no estuviera, se vería hasta pues como chato, como que no se terminó. De repente ya viene el arquitecto Norman Foster en estos años recientes, viene y coloca esta cúpula, y también los simbolismos son importantes allí porque la gente camina ahí en espiral arriba, y es una forma de demostrar también que el ciudadano está encima del poder. Ahí abajo ellos pueden observar pues a los senadores, a los diputados, a la gente de allá, como es al parlamento, que son los que están allá en Alemania, cómo estén debatiendo y lo que sea, pero el ciudadano está caminando allá arriba en esta cúpula. Entonces es una alusión pues bastante interesante, ¿no? Cómo es que nosotros como ciudadanos pues tenemos el poder de ver lo que nuestros servidores públicos estén haciendo. Aquí es la cúpula por dentro, entonces es un edificio pues netamente high-tech, lo podríamos catalogar, alta tecnología, muy seguramente los vidrios tengan alguna tecnología. Aquí dice Dulce, para la tarea se pueden poner esculturas, pinturas, objetos o solo construcciones. Recomiendo más que sea en arquitectura. Búsquense los edificios. Entonces ahí serían lo que ustedes busquen los arquitectos que ahorita se están mostrando, y ya de ahí parten ustedes. Aunque busquen a Norman Foster, les va a arrojar muchísimos más de los que nos estamos viendo ahorita en la expo, y les va a ayudar en ese aspecto. Obra de Norman Foster, aquí San Mariax, está en Inglaterra. Es un edificio de oficinas de diseño radical. Cada planta gira 5 grados con respecto al plano del piso inferior, y los jardines giran con ellos. Se conoce como edificio del pepinillo. Es curioso, así le llaman a este edificio, y pues bueno, también entraría dentro del high-tech, dentro de la alta tecnología, lo que en los demás edificios fue una forma más sencilla de construcción. Viene curveado, viene una forma en donde tienen que venir a lo mejor el vidrio cortado a ciertas medidas, se tiene que ir ensamblando para ir formando esto. Hay tecnología seguramente en los cristales, a lo mejor y cambien de color conforme vengan los rayos del sol. Es decir, ese tipo de cuestiones pueden servirles como alta tecnología. Edificios que estén en Dubái les pueden servir como alta tecnología. El edificio, el Burj Al Arab, edificios que estén allá, seguramente pues es los jeques, y ellos todos son unos pues másters en eso, ¿no? En buscar cómo impactar y ser los más
pues los más audaces en las construcciones. Positivamente se puede decir que el high-tech hace énfasis en la optimización de la energía con la ayuda de nuevas tecnologías. Esta premisa surgió al inicio del movimiento por la crisis del petróleo o de los 70 y poco a poco ha evolucionado y se ha involucrado con preocupaciones sociales en cuestiones de medio ambiente, incorporando tecnologías de menor impacto en materia ecológica, dando paso a la nueva tendencia ecotech. Ya regresó esto. Es que luego es una pequeña pausa aquí luego el internet. Tenemos aquí el Ecological Center Project, Nicholas Grimshaw. También sería, pues, esta parte que comentamos del Ecotech. También ya el High-Tech ya se está enfocando también en la parte ecológica. No nada más, pues, que sea la tecnología por la tecnología, sino que también la tecnología tenga pues, una visión hacia el medio ambiente. Tenemos este que es Jean-Marie, es el centro cultural que está en Nueva Caledonia del arquitecto Renzo Piano. Entonces, es también, podría entrar esto, obras de él como alta tecnología. Centro Cultural Jean-Marie, obra de Renzo Piano. Las chozas albergan espacios como biblioteca, salas de conferencia y estudio. El complejo está rodeado de jardines. Y experimentación radical. Dentro de las causas autosustentables se pueden considerar como high-tech. Sí, podría ser, pero sobre todo en cuestión que tú la consideres, Eda, como que tiene bastantes tecnologías. O sea, sobre todo que tenga paneles solares, a lo mejor yo tengo sensores de presencia, de que meto la mano y sale el chorro de agua, o entro y están las puertas automáticas. Tener todos esos tipos de automatismos, de dispositivos, son los que nos pueden dar más la pauta de edificios de alta tecnología o high-tech. Dentro de los despachos de arquitectura más destacados, en la obra contemporánea se encuentran OMA, creado por Rem Koolhaas, Elias English, y tenemos Modelon, y OMA se fundó en 1975 y hoy en día es uno de los despachos más importantes para la arquitectura contemporánea, manejando como premisas el trabajo en equipo y la experimentación radical. Otros arquitectos de renombre trabajaron en OMA antes de crear sus propios despachos, como Zaha Hadid, Winnie Maas, Kunle Adeyemi y Bjarke Ingels. Aquí también les hago mención de los arquitectos que pueden buscar para tener en esta clasificación. Entonces, Rem Koolhaas se ha vuelto el arquitecto favorito de las élites gubernamentales y capitalistas por sus diseños espectaculares y de gran escala. Esta es la Biblioteca Pública en Seattle, obra del arquitecto Rem Koolhaas. Entonces, pues hablaríamos de este estilo, ¿no? De esta experimentación y de que se note, pues, efectivamente que este es el edificio de él. También tenemos este otro China Central Televisión de Beijing, de Rem Koolhaas. Hay un tema que se llama el bucle o el doblez en la arquitectura, que es que nosotros doblemos una hojita de papel y nos genere una forma. Entonces, de allí vino para hacer esto. Y también tenemos el edificio de viviendas La Montaña, es decir, edificios que sean pues icónicos también. Eso está en Copenhague, es del arquitecto Bjarke Ingels, y pues les puede servir de referencia buscar más de ellos para que cuando ustedes pongan los ejemplos, pues tengan contenido. El edificio de servicio de extinción de incendios en Vitra de Zaha Hadid. Esto lo hace el arquitecto en 1993. Dentro de las obras también de Zaha Hadid tenemos esta que hace en 2003,
el Museo de Arte Contemporáneo Cincinnati en Estados Unidos, y tenemos también el Museo Maxi Museo Nacional de Artes del siglo XXI en Italia, Zaha Hadid. Uno de los avances más significativos del diseño paramétrico es la utilización de datos digitales variables, tales como luz solar, restricciones legales o costes de los materiales, para obtener los datos de diseño resultante, como la forma, la escala o el tamaño de las ventanas. Este también es de Zaha Hadid. Entonces son edificios, está en Hong Kong, son edificios que, bueno, evidentemente son fuera de serie, salen de lo común y entrarían dentro de esa pues, experimentación y dentro de esa forma, ¿no? También tenemos el Centro Heydar de la arquitecta Zaha Hadid, y pues es una arquitecta que fue muy importante dentro de la historia de la arquitectura. ¿Por qué? Porque va a ser la arquitecta más importante en la historia. Sabemos que, bueno, luego la historia ha sido hecha por hombres, entonces siempre los nombres que están pues, son de arquitectos hombres, y pues también es muy padre reconocer cuando ya dentro de esa historia aparece el nombre de algunas mujeres. Aquí está la de Zaha Hadid, que es la más importante, y también rompe esquemas. Aquí dice Dulce, el nuevo Museo Louvre en Abu Dhabi entraría en esa tendencia. Sí podrían ser edificios que sean sumamente llamativos, o también lo que les recomiendo es que cuando vean el capítulo, los nombres de los arquitectos que mencionan, búsquenlos, y esas obras son las que podemos ir encasillando en estos proyectos. Muchos de los arquitectos y estudios mencionados han desempeñado un papel importante para el diseño contemporáneo. La diversidad de formas y estilos es muy vasta. Sin embargo, todos ellos tienen en común la experimentación de las formas, la autenticidad y la innovación. Algo que también les iba a comentar con Zaha Hadid es que fue una arquitecta que, aparte de que se destacó en la arquitectura, se destacó en el diseño de modas. Entonces, inclusive luego ella comentaba que las modas, que las telas le permitían hacer dobleces y cosas que luego los edificios no le permitían. Entonces, es una arquitecta también, pues, quizá futurista, quizá que vivió un tiempo que a lo mejor ella, si hubiese vivido en 2300, hubiese podido haber hecho hasta cosas más locas que estas, más experimentales. Pero bueno, son obras que hizo. Ya la arquitecta ya falleció, pero fue una arquitecta muy importante en el mundo. Lo observado en este bloque es solo una pequeña parte del universo de formas que tiene la arquitectura contemporánea. Vamos a ver ahorita ya ahora la tarea de la rúbrica, que seguramente algunos ya ustedes la habían leído. Vamos a hacer una galería de imágenes, tendencias de arquitectura contemporánea. Vamos a recopilar imágenes de las diversas tendencias de arquitectura contemporánea mediante la selección de los edificios más representativos de cada tendencia, para reconocer las características que definen cada tendencia de la arquitectura moderna. Vamos a elaborar una galería de imágenes de tendencias de arquitectura contemporánea de los temas que vimos hoy: posmodernismo, semiótica y arquitectura, estructuralismo, postestructuralismo y deconstructivismo, fenomenología, neomodernismo, tendencia high-tech y experimentación radical. Es decir, vimos 8 temas, y de cada uno de estos 8 vamos nosotros a proponer 2 edificios. Vamos a poner las imágenes y vamos a explicar ahí narrando por qué es que decimos que este edificio que estoy poniendo es posmoderno. Entonces, o sea, visualicen ustedes las características, relaciónenlo con lo que vimos, y de ahí sale el contenido para ustedes. La galería deberá integrar los siguientes elementos. Por cada tendencia de la arquitectura contemporánea, que son 8 tendencias que vimos hoy, selecciona al menos 2 imágenes o fotografías de un edificio que ejemplifique las características de la tendencia de la arquitectura contemporánea en cuestión. Es decir, busquemos 2 edificios que sean posmodernos, 2 edificios que sean neomodernos, de cada uno de los estilos que vimos. Vamos a buscar 2. Según tu elección, describe las imágenes y justifica el por qué el edificio pertenece a dicha tendencia de la arquitectura contemporánea. Es decir, un pequeño texto, un parrafito donde ustedes expliquen. Tenemos que poner información del edificio, aparte de la justificación. Lo pueden narrar de una manera corta. Es el edificio tal, se hizo en tal año, lo hizo el arquitecto tal, y considero que es posmoderno por tal y tal razón. Se visualiza en imagen que se hace la remembranza a tal estilo. Pero sí podrías dar una pequeña introducción. En realidad, con que ustedes pongan 3, 4 renglones sobre la imagen, pero esté bien fundamentado porque ustedes consideran que el edificio es ese estilo, por mí está bien. Según tu elección, describe las imágenes y justifica el porqué del edificio.
El formato para la galería de las imágenes podrá ser PDF o PowerPoint. Si no han tenido problema enviando en PowerPoint, lo pueden enviar en PowerPoint. Si hubiera algún problema, pues envíen en PDF. No se podrán retomar las imágenes que se presentaron en el bloque. No olvides integrarlas a las referencias utilizadas en formato APA, tanto para el texto como para las imágenes. Siempre pongan ahí su notita donde fue tomada la imagen, pongan al final sus referencias en la última hoja. Acuérdense, bueno, si fue de internet, recuperado tal día y la página, o si fue un libro, cómo se debe de citar el nombre del autor, el nombre del libro, el año, el orden en el que nosotros nos lo diga APA, pues así traten ustedes de irlo citando. La actividad, bueno, va a ser de 25 puntos y las imágenes tienen un valor de 13 puntos, la descripción y la justificación de las imágenes son 10 puntos y que tengan ustedes al final sus referencias son 2 puntos. Entonces, pues bueno, cuidemos todos esos detallitos para que salgan bien con su actividad. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? Ok. ¿Qué pasa si en alguna vanguardia solo hay pocos arquitectos que la representan, tiene pocas obras? Al final podría coincidir sin querer con las de la clase. Pues realmente con que busques el nombre del arquitecto, cuando cuando lo trató de los apuntes, ya con eso lo podemos buscar. Arquitectura introspectiva no lo vimos eso. Sí, nada más tendríamos que buscar, en realidad, pues ahí nosotros, si te dijo, no sé, Norman Foster, busca una obra del arquitecto y pone esa obra. Yo creo que sí tenemos el abanico y la posibilidad de poder tenerlos fuera de lo que dan los apuntes. Entonces, de todas maneras, ya si tuvieran alguna duda en estos días, diario entro en la plataforma, reviso ahí sus mensajes, si hubiera alguna duda y con gusto lo checamos. Y pues bueno, esa sería la actividad. Recuerden, pues ya se entrega el lunes y pues quien quiera hacer sus entregas desde antes, pues yo con gusto lo voy revisando y tenemos tiempo para ir editando la entrega. ¿Ya quedó claro o alguna duda que haya? Ok. Ok, voy observando pues que sí quedó claro. Ok, pues pues un gusto saludarles. Cualquier duda que haya, todos los días estoy entrando en la plataforma para revisar sus mensajes y ahí les vamos dando seguimiento. Que pasen bonita noche, nos vemos.